evidencia de que hablamos de la dislexia, porque necesitamos la evidencia. Como les decía, esto no afecta solamente en lengua y literatura, sino también afecta a las otras áreas. Por ejemplo, Joel, ¿cómo afectará la dislexia en matemáticas? A leer las fórmulas. A leer las fórmulas. ¿Cómo cuáles fórmulas, Joel, por ejemplo? La general. La fórmula general, muy bien. Ahora, Arlet, ¿cómo dificultaría la dislexia en ciencias naturales o en biología que están viendo ustedes? Por la lectura. Pero ¿en qué? O sea, un ejemplo más específico en ciencias naturales, en biología. ¿Eh? ¿En qué tema están ahorita en biología, Arlet? Los paraguas. ¿En los qué? Estamos viendo biomas, profe. Biomas, muy bien, los biomas, los ecosistemas del mundo, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco y si mal no recuerdo. Este tema, miren, la dislexia tiende a cambiar el orden de las palabras. Voy a ir a la pizarra de Zoom, ¿sí? Para irles contando un poquito. Un segundito. Miren, vamos acá. Voy a poner aquí de morado. 8 de octubre. Váyale copiando, por favor, también en su cuadernito de lengua y literatura. 8 de octubre es el Día Internacional de la Dislexia. ¿Sí? El Día Internacional de la Dislexia. En muchas de las ocasiones este tema no se lo toca tanto. ¿Sí? ¿Por qué no se lo toca tanto? Le voy a dar una pequeña introducción para luego pasar a ver las diapositivas que yo les he preparado a ustedes e ir dándonos cuenta de que esto no es un tema que solo afecta a los niños y a las niñas, sino también les afecta a ustedes como adolescentes. Y cuando tiene este problema y este problema si continúa, también afecta a los adultos. Van a ver cómo afecta también a los adultos. Entonces, el Día Internacional de la Dislexia se lo recuerda siempre un 8 de octubre. Tenemos que tener en cuenta que la dislexia afecta a lo siguiente, a la lectura, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos que leer en voz alta. Dicen, por favor, abramos la página 10 del libro de lengua y literatura y vamos a leer el mito de Huiracocha o de Viracocha. Entonces ahí comenzamos a leer y al momento de leer pasa algo muy importante, que cambiamos la P por D, o cambiamos la P por Q, cambiamos la D por B, ¿sí? O cambiamos el 3 por la E en mayúsculas, ¿sí? Esta partecita es muy importante. Cuando ustedes leen, nosotros los docentes estamos muy atentos. No es lo mismo el comernos una letrita que el cambiar la P por Q. En vez de decir queso, digo peso, ¿sí? En vez de decir queso, digo yo peso. O en vez de decir dado, yo digo babo, ¿sí? Y para usted está bien dicho o está bien escrito, porque este problema comenzó con usted mucho tiempo atrás. No es que se desarrolla hace un mes. Por ejemplo, en vez de escribir 3, usted pone 3, ¿sí? O la S, el cambiarle el sentido a la S. En vez de poner un sol, usted escribe la S de la siguiente manera. Voy a sacar el lapicito. Usted escribe de esta manera la S, ¿sí? Y pone sol, que para usted está bien escrito. Ojo, para la persona que tiene dislexia está bien escrito, porque de esa manera esa persona aprendió a escribir,
y a leer de esa manera, ¿sí? La dislexia afecta en la lectura, como estamos viendo en este momento, pero también afecta en el conocimiento, en este enlace del aprendizaje, ¿sí? En lo que es el aprendizaje. Y por eso afecta a lengua y literatura, afecta a matemáticas, afecta a ciencias naturales, afecta a estudios sociales. Cuando requiere de que la persona se concentre y diga el concepto tal como es. No afecta tanto en las materias tecnoprácticas, porque ahí no requiere de memorizar, ¿no es cierto? Sino que requiere de otras destrezas, como en educación física, hacer deporte. Esta persona puede ser muy buena para hacer deporte, pero en el rendimiento académico va a tener muchas complicaciones. Y ojo ahí, la dislexia no tiene nada que ver con lo siguiente que le voy a poner aquí de color verde. No tiene nada que ver con el TDAH, que es el déficit de atención, y tampoco tiene nada que ver con los altos conocimientos que puede tener un estudiante, ¿sí? Altos conocimientos. No tiene nada que ver con el TDAH, que es el déficit de atención de una persona, ni tampoco con los altos conocimientos. Y como esto les explicaba, esto viene heredado. Y al decir yo heredado, Yamile, ¿qué significa el decir heredado? ¿Qué significa qué significa el yo usar esa palabra, que es heredado? Yamile, ¿Qué me dijo, teacher? ¿qué significa que yo use esta palabra de heredado en la dislexia? No lo escucho bien, teacher. Yamile, ¿me logra escuchar ahí? Ahí le escucho. Yamile, ¿qué significa que la dislexia sea heredada? ¿Sea qué? Heredada, que sea heredada. Por ejemplo, si los papás tenían esa enfermedad, el hijo también tiene o lo aprende. Muy bien, Yamile, es decir, que se está dentro de la cadena de ADN, ¿no es cierto? El gen recesivo y el gen dominante. Ahí juega mucho el tema de esto, ¿no es cierto? Porque papá y mamá no tuvieron. Pero ¿cómo es que el hijo sí lo tiene? Es por el gen dominante y el gen recesivo. Y es ahí donde radica el problema. Esto no se desarrolla. Este no es un problema que va desarrollándose, ¿sí? Sino que ya está en nuestra cadena de ADN y que cuando llega el momento de que nosotros aprendamos a leer y a escribir, ahí nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta que viene enlazado con nuestra cadena de ADN. Pero no todo es malo, ¿sí? No todo es malo. Les quiero contar que esto de la dislexia, en la actualidad ya hay test virtuales. Usted ya no tiene que realizar un test a mano, sino test virtuales, donde usted puede, estos test le van a arrojar si tiene o no dislexia, dependiendo de una matriz de resultados y después de realizarle el examen. Así que sí hay tratamiento. Pero no, ojo, no afecta solo a niños, niñas, sino a adolescentes y también a adultos. Voy a pasar a compartirle las diapositivas que yo le he preparado para que vayamos conversando un poquito más. Y si usted tiene alguna pregunta sobre la dislexia, encantado de la vida, usted me lo puede hacer, averiguamos y les damos las respuestas. ¿De hecho? Así que listo, les voy a compartir las diapositivas. Ahí lo tenemos. El Día Internacional de la Dislexia es un taller dedicado para conocer, ¿sí? Para conocer qué es este problema. Vamos a bajar. Eh, Vamos a pedirle a alguien más. Damaris, por favor, leamos qué es la dislexia.
¿Qué es la dislexia? Es un trastorno de aprendizaje de lectoescritura de carácter persistente y específico. Damaris, ¿a qué se refiere persistente? ¿A qué se referirá esa palabra persistente que está en mayúscula? No sé. ¿Pero qué significa la palabra persistente, Damaris? A ver. Damaris, ¿dónde está? ¿Se nos fue? ¿Qué dura? Es un tiempo de duración. Eso, que dura, ¿no es cierto? Que es de larga duración, que no es solo de hoy, no fue solo de ayer, o no va a ser solo de mañana, sino que es un proceso que se queda con nosotros hasta que encontremos un tratamiento. ¿Ya? Muy bien, gracias, Damaris. Ya ve que sí lo sabía. Vamos con el siguiente. Edu, por favor, leamos lo que está aquí en la siguiente diapositiva. Se da en niños que no presentan ningún handicap físico, psíquico ni sociocultural, y cuyo origen parece derivar de una alteración de neurodesarrollo. No, Betsa, esto no lo tienen que copiar, sino tenerlo solo presente. Gracias, Edu. ¿Se dan cuenta? Esto no aparece de la nada, ¿sí? Y tiene que ver mucho con cómo se va desarrollando nuestro cerebro. En el proceso de crecimiento y de desarrollo de nuestro cerebro es donde nosotros nos vamos dando cuenta de cuáles son estos trastornos que nosotros podemos adquirir. Muchos de estos se los puede determinar a partir de una lectura, ¿no es cierto? Donde usted cambie las palabras, se coma las palabras y los papitos llegan a un punto de decir que son mentiras piadosas. Son mentiras chiquitas, son mentiras inocentes. Pero no es que usted le esté mintiendo al papito o a la mamita, sino que usted le está contando cómo usted recibió el conocimiento, ¿sí? Entonces, los papitos, he ahí el problema de que ellos no conocen mucho este tema también. Y yo tampoco lo conocía hasta antes de haber recibido en vacaciones unos talleres de dislexia y de cómo tratarla. Y no sabía que había un Día Internacional de la Dislexia hasta el día de ayer que nos informaron. Entonces, miren cómo vamos aprendiendo todos los días de que estas enfermedades, de estos trastornos, se los puede curar si se los detecta a tiempo. He ahí también la importancia de los papitos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar, vamos a bajar un poquito. Son solo 7, así que vamos a ver. Alison, ayúdenos leyendo qué dice aquí en esta lámina de aquí. ¿Me puede escuchar, teacher? Sí, ahí escuchamos claro y fuerte, Alison. Los disléxicos son niñas inteligentes que solo presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura. Muchísimas gracias, Damaris. Miren, mucho ojo ahí, que solo presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura. Pero ¿y en qué materia no tenemos que leer o escribir? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué materia no leemos ni escribimos? Creo que ni en educación física, porque en educación física cuando les mandan tareas escritas, también tienen que leer y escribir, ¿no es cierto, Joel? ¿O no? Sí. ¿Ya? Entonces ahí también se muestran los problemas de la dislexia. Vamos a continuar, vamos a bajar un poquito más. Por favor, Esteban, leamos lo que dice ahí. La dislexia es el trastorno del aprendizaje más frecuente entre la población de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un 5 y un 17%. Shaywitz, 1998. Siendo más frecuente en niños que en niñas. Miren, el gran problema, los niños, es decir, los hombres en este caso, son los que más sufren de dislexia. ¿Será por eso que somos de menos
perceptivos y no prestamos tanta atención a las cosas. Y claro, las mujeres en este caso tienden siempre a ser mucho más cuidadosas en cómo escriben, en qué es lo que escriben, en qué es lo que van a decir. Nosotros somos a per se muy impulsivos, ¿verdad? Los hombres. Entonces, es ahí donde a veces radica también este problema de la dislexia. Muchas gracias, Esteban. Vamos ya casi terminando. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Kenen, por favor, leamos la diapositiva. El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues dentro de este todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como conocimiento del medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura. Miren ahí un gran problema del sistema educativo en la actualidad. Todo radica en que ponemos, y hasta yo lo hago, ¿no es cierto? Todo tenemos escrito, ¿sí? Un mapa conceptual es escrito, ¿ya? Lo que tenemos aquí en las diapositivas está escrito, tenemos que leerlo. ¿Por qué no poder hacer de las clases una canción? ¿Sí? Pero imagínense cuán complicado puede ser el crear una canción para que usted solamente con repetirlo así como el del hielo, el TikTok del hielo, usted se aprenda. El que dice tú estás dura sin ir al gym. Si usted ya se aprendió, de esa misma manera, poder aprendernos lengua y literatura o química con las fórmulas o física, la teoría, la ecuación general, las fórmulas para los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Una canción a partir de eso fuera un poco más fácil el poder aprendernos, porque lo vamos a estar escucha, y nosotros al escucharlo lo vamos a ir repitiendo. Pero todo el sistema se basa en lo que está escrito, ¿sí? Y de ahí tenemos que copiarlo al cuaderno. Es una de las carencias y de estas percepciones del sistema educativo que no es inclusivo para las personas que poseen, ¿sí? Que poseen la dislexia. Pero ahora vamos a ver cuáles son los problemas en chicos, chicas de su edad y también en personas adultas. ¿Sí? Vamos a ver. Estos son los problemas o dificultades que se presentan en adolescentes y también en adultos. Fernando, comencemos leyendo 1, 2, 3, 4, las 5 primeras, por favor. Dificultades presentes en adolescentes y adultos. Dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, lectura y escrituras lentas y dificultosas, problemas para deletrear, evitar actividades que conlleven leer, mala pronunciación de nombres o palabras o problemas para recordar palabras. Muchísimas gracias, Fernando. Por favor, Mili, leamos 1, 2, 3, las 3 siguientes. Alejandra, ¿podemos leer las 3 siguientes? Alejandra. ¿No? Vale, ¿podemos leer las 3 siguientes, por favor? Claro, profe, pero dígame de dónde empiezo porque no les escucho y no sé en dónde se quedaron. Vale, donde están las liñitas de rosado. Las liñitas de rosado. Ya. Problemas para comprender bromas, expresiones que pueden no ser fáciles de entender a partir de palabras específicas, modismos como pan comido, que significa fácil. Tardar más tiempo de lo habitual en completar tareas que conllevan leer o escribir. Dificultad para resumir una historia. Problemas para aprender un idioma extranjero. ¿Ya no?
Ahí nomás vale, muchas gracias. Los problemas también para aprender un idioma extranjero. ¿Cómo aprendemos un idioma extranjero, Joel? ¿Cómo aprendemos inglés? Con la escritura y la pronunciación. ¿No es cierto? Y primero tenemos que escribir para luego pronunciarlo, ¿no es cierto? Entonces se demora muchísimo más. Alejandra, las últimas dos. Ah, no, perdón, las últimas, sí, las últimas dos, Alejandra. Dificultad para memorizar, dificultad para resolver problemas matemáticos. Muchísimas gracias, Alejandra. Esas son las dificultades que se presentan no en niños, ¿sí? No en niños, sino en adolescentes que están en su edad y también a adultos. Pero no se preocupe, todo tiene solución, ¿sí? Si usted tiene alguno de estos síntomas que pudo notar en este momento, pues es fácil el resolver este trastorno, el realizarnos una evaluación. Y ojo, que los locos no son los que van a los psicólogos, ¿sí? Los locos no van a los psicólogos, los locos van a los, se me fue el nombre de ellos. Manicomios. Exacto, gracias, Betsa. ¿Sí? Ellos, los locos, van al manicomio. Los que estamos un poco cuerdos antes de llegar a la locura, vamos al psicólogo para ver si tenemos o no este trastorno, porque tiene solución. Y de esa manera, nosotros podemos mejorar en nuestro rendimiento académico. ¿Hecho? Así que, Damaris, ¿qué celebramos el día de mañana? Lo de la dislexia. Ya, pero completito, ¿qué celebramos todos los 8 de octubre? La independencia de la... ¿Cómo era? Día Internacional de... Día Internacional de la Dislexia. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Usted va a realizar una representación gráfica de lo que hemos hablado, de qué es para usted la dislexia, y va a poner un mensaje en apoyo a las personas que carecen de este trastorno, ¿sí? Que son parte de este trastorno. Vamos a realizar ese dibujo en los minutos que nos quedan.